el conflicto actual que vive el mundo en Ucrania, particularmente con la invasión rusa. Voy a dar la bienvenida en México a Ricio Portillo. Él es experto en temas eclesiásticos, autor del libro El sucesor de Francisco, profesor de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Ricio. Bienvenido. Gracias, Ruth. De pontificado. Voy a empezar con Ricio. ¿Cómo ha sido el caminar del Papa Francisco, de no ser por este fuerte dolor en su rodilla? ¿Tú qué piensas? Mira, nada sencillo, pero no he escuchado bien. No he escuchado bien, sí. Ricio, sí, adelante. Él mismo lo ha dicho, en el momento de la elección, cuando sale al balcón, dijo un caminar del pueblo con el obispo con el pueblo, en una entrevista con la Archividad Católica, que no había un programa definido, de tal manera que no es como que producto de una improvisación de parte de Bergoglio, sino al contrario, un método de poder ir descubriendo poco a poco, y a ir descubriendo poco a poco han habido una serie de tropiezos. Yo escribí un comentario cuando era el marzo, el aniversario de la elección, diciendo: un papa que ha aprendido a ser papa con nosotros, que ha aprendido a ser papa, porque no se nace papa, no se nace obispo, no se nace sacerdote. De tal manera que estos 9 años han sido un caminar con el papa, de acompañarlo y evidentemente de ir madurando una serie de cosas en el proyecto eclesial. Evidentemente habían ciertas cosas, la reforma de la curia, los cardenales tenían ciertas ideas, pero ha sido como un proceso en donde han habido sus altos y bajos, pero sobre todo es el caminar de discernimiento que ha mostrado un papa jesuita. Sí, bueno, Francisco siempre se mostró que su pontificado iba a ser breve, siempre pensando un poquito ya en la edad que tenía, sobre los 76, que iba a ser una cosa breve. Sin embargo, hemos tenido 9 años de pontificado. Un escritor, Alberto Meloni, escribió comentando un poco a la escena del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en medio de la pandemia, dentro de esa escena lúgubre, lluviosa de la plaza, él solo diciendo: es el ocaso del pontificado, comienza el fin de la era Francisco. Pero un ocaso que no sabemos cuánto va a durar, porque Juan Pablo II, por ejemplo, a partir del año 2000 fue que comenzó a verse su recaída a nivel de salud, a verse para caminar, incluso para poder hablar, pero fue una transición de 5 años, de tal manera que tampoco podríamos asegurar que esta pequeña recaída de movilidad, que digo, es una movilidad, el Papa no puede moverse, pero no quiere decir que para la marcha en el gobierno de la Iglesia. Por eso pienso que no sabemos cuánto podrá durar este proceso de desenlace del pontificado, por lo cual Francisco se sigue viendo pues con todas sus capacidades mentales, espirituales. Es decir, él sigue estando como al frente de muchas cosas, y creo que el mismo conflicto de Rusia y Ucrania lo ha permitido ver, que ha sido al frente para muchas de las decisiones que ha tomado la diplomacia vaticana, de tal manera que sí, tiene un problema quizás de salud, parte de una persona de 85 años, un desgaste de rodilla, una cosa así, que posiblemente pues tendrá que tener algún mayor de cuidado, pero difícilmente podríamos decir que ya el pontificado se termina mañana y que tenemos que entrar en crisis porque no sabemos qué es lo que viene. Claro. Mostrarse de alguna manera viviendo el dolor no es una escena nueva para los que tenemos más o menos tiempo, porque Juan Pablo II también lo hacía. Con Benedicto XVI fue un poco más reservado esta parte, pero yo creo que no sería tanto una cuestión de preocupación, porque es un papa que evidentemente tiene hoy en día problemas de movilidad, pero que no ha detenido la marcha, a pesar de que han habido suspensiones de algunos eventos muy puntuales. A nivel programático, Papa Francisco sigue estando bastante presente y, por decirlo así, los planes a futuro siguen estando, no se han caído. De tal manera que quizás como católicos preocuparse para rezar un poquito más por el Papa, pero no pensar realmente de que es un Papa que está detenido en la acción de gobierno o en su función en el mundo. Así es. Una persona que busca en las polémicas, en las voces a menudo disonantes del mundo, estos signos de voluntad de Dios. Hablemos del proceder del Papa Francisco en el tema Ucrania, con el antecedente que acaba de mencionar Guido, que se encuentra con un muro, una pared, o simplemente con no tener con quién conversar, la contraparte, en este caso que sería Rusia, el Putin. Sí, evidentemente es un gran desafío para la diplomacia vaticana, y creo que estoy de acuerdo un poco con lo que decía el periodista, en función de que al plan diplomático de la era de Bergoglio en el Vaticano le faltan aliados, le faltan como tentáculos que realmente puedan hacer efectiva su propuesta. En otros tiempos los papas sabían quizás moverse. En cambio,
Francisco ha presentado una forma quizás de radicalidad en función de poder decir no a la guerra, no a la violencia, no a una serie de cosas, a condenar una serie de cosas de manera tan frontales que evidentemente hace que sea muy difícil. La relación con los Estados Unidos creo que podría ayudar, porque evidentemente con Trump y con Biden la cosa ha cambiado progresivamente, pero es un desafío para realmente poder hacer factible, real la mediación. Si la diplomacia es como un tango, como ha dicho el periodista, evidentemente el Papa puede ofrecerse como mediador, pero una de las partes tendría que aceptarlo. Yo creo que a nivel, por lo menos de opinión pública, sí se ha hecho lo correcto, la denuncia, la condena, gestos públicos, levantar la bandera llena de sangre en una audiencia general de Ucrania, es decir, que el Papa realmente se ha querido hacer algo. Creo que incluso la vigilia pascual, cuando se dirigió al alcalde diciéndole, estamos con ustedes, Cristo ha resucitado, esto es lo que les podemos dar. Es un poco la posición pública que tiene Francisco, pero que evidentemente no solamente el mundo se mueve por palabras, sino sobre todo por gestos y acciones, y creo que allí es donde hace falta un mayor impulso, posiblemente mayor incidencia en la diplomacia vaticana en diferentes escenarios.